9 de diciembre del 2015, en un día como hoy hace exactamente 10 años, por primera vez un equipo del fútbol profesional colombiano se consagraba campeón de una Copa Internacional, la Suramericana La Gran Conquista. Una copa con la cual estuvo a punto de gritar campeón el Atlético Nacional. Primero, en la primera Copa Suramericana 2002, de la mano del maestro Alexis García, pero perdiendo una final así con San Lorenzo de Almagro. Apenas comenzaba la gran conquista. 12 años más tarde, con el profesor Juan Carlos Osorio, Atlético Nacional perdía la final contra River Plate, también de Argentina. Con ese River Plate que tenía un colombiano, Teófilo Gutiérrez. Bueno, al menos con Teófilo Gutiérrez lo celebramos porque, claro, estaba un colombiano en el cuadro millonario quien venía de la B, imagínense, y siendo campeón de la Copa Suramericana, pero bueno, eso es cuento chino. Pero en el 2015 vino el desquite, sí o sí, para el fútbol colombiano, y así lo fue con Independiente Santa Fe. El técnico era Gustavo Costas, quien lo dirigió en la final de la Superliga, en el torneo Apertura de ese 2015 y por supuesto en la Copa Libertadores de América, siendo eliminado en octavos de final por el equipo difícil del Estudiantes de La Plata, también de Argentina. Contratando para el segundo semestre para encarar el torneo clausura y por supuesto la Copa Suramericana a otro técnico extranjero y en este caso uruguayo, Gerardo Peluso, llegaba a dirigir al cuadro cardenal. Ese equipo cardenal que tuvo como protagonistas, por ejemplo, a los arqueros Robinson Rufai Zapata y Leandro Castellanos, el hoy concejal de Bogotá. También estaba Carlos Valdés, estaba también Harold Cummings, José Pepe de la Cuesta, Sergio Tálvaro, Dairo Mosquera, Levin Balanta, Héctor Urrego, pero no Héctor Urrego Caballero. También estaba en esa nómina de Independiente Santa Fe, Jair Arrechea, Jerry Mina, Pacho Mesa. Estaba también Gilmar Mosquera, Jonathan Herrera, Luis Mauricio Alarcón, John Valencia, ex América de Cali, José Chepe González, Julián Anchico, Armando Vargas, Sebastián Salazar, Baldomero Perlaza, El Calvo, Omar Pérez, exjugador del Boca Juniors con la cual se alzó con la Copa Libertadores en el año 2001, todavía con los colombianos, Oscar Córdoba, el Chicho Serna y Jorge Bermúdez el Patrón. Además estaban en el equipo Juan Daniel Roa, estaba Aldair de Jesús Soto, también un venezolano berraco echado pa'lante, Luis Manuel Seijas, Miguel Ángel Borja, Luis Quiñones, Wilson Morelo, John Miranda, Daniel Angulo, pero no Daniel Angulo Rugeles, Jair Arboleda, todos los jugadores de Independiente Santa Fe, quienes formaron parte de la nómina 2015 Clase B. Representando a Colombia no solamente estaba Independiente Santa Fe, también estaba las Águilas Doradas del municipio de Río Negro, el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, campeón de la Copa Colombia el año anterior. Al Junior de Barranquilla le tocó con Melgar de Arequipa, Perú, al Deportes Tolima le tocó con Carabobo de Venezuela. A las Águilas Doradas del municipio de Río Negro le tocó con otro equipo peruano, Unión Comercio, mientras al Independiente Santa Fe, en los dos enfrentamientos, le tocaba nada más y nada menos con un equipo chiquitico del Ecuador. Hablamos, por supuesto, de la Liga de Loja. La Copa Suramericana comenzó el 11 de agosto de ese 2015 y un día después debutaría Independiente Santa Fe en territorio ecuatoriano. El partido de ida de esa fase, la zona sur, precisamente se jugó en el Estadio Reina del Cisne de la ciudad de Loja. Una corrección, era justamente zona norte porque eran equipos de Ecuador, de Colombia y del Perú, básicamente. En la ida terminaron a 0 goles con arbitraje del brasilero Rafael Claus. Pero en el partido de vuelta disputado una semana después en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Independiente Santa Fe sacó por la puerta de atrás a Liga de Loja con los goles. En el minuto 33, Wilson Morelo, también al 61 y al 70. En ese momento era la figura del partido e Independiente Santa Fe clasificó a la siguiente instancia de la Copa Suramericana gracias a una noche de ensueño que tuvo Wilson Morelo.
Para ese partido en el Campín lo dirigía Enrique El Quique Cáceres, del Paraguay. En la segunda fase, Independiente Santa Fe se enfrentó contra Nacional de Montevideo. En la ida, disputado el 27 de agosto, también día miércoles, el Independiente Santa Fe le ganó 2-0 en el estadio Gran Parque Central a ese equipo Nacional de Montevideo. Ese equipo lo dirigía Gustavo El Tabo Munúa y justamente los goles llegaron en la parte complementaria. Primero en el 63, otra vez Wilson Morelo, y al 74 Luis Manuel Celjas, el primer tanto quien marcaba en la Copa Suramericana. Con eso se fueron al partido de vuelta que se jugó el 16 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a pesar de perder 1-0 con gol de Santiago Romero y con arbitraje de Manuel Vigliano. El árbitro en el estadio Gran Parque Central fue Raúl Orozco de Bolivia y en el estadio Nemesio Camacho El Campín fue Mauro Vigliano. Pero con esa derrota 1-0 y la victoria anterior y con gol visitante, Independiente Santa Fe se clasificó a la siguiente fase de la Copa Suramericana. Y allí lo esperaba un equipo ecuatoriano. En este caso hablamos del Emelec de Ecuador. La ida se jugó en el estadio de Manta, el Yokai, el día 23 de septiembre, sobre las 5 de la tarde, con arbitraje de Ricardo Márquez, de Brasil. Al minuto 45, Juan Daniel Roa adelantaba al cuadro capitalino de Bogotá, pero en el minuto 82 y 88, Miller Bolaños, quien jugaba supuestamente con Ecuador en el Mundial de Brasil 2014, colocó los dos tantos del equipo ecuatoriano. Pero con ese gol visitante, Independiente Santa Fe con el 2-2 en el global y con el 1-0 en el Campín disputado una semana después, el 29 de septiembre, con anotación una vez más de Wilson Morelo, clasificó a los cuartos de final de la Copa Suramericana y con arbitraje de Darío Briaco de Uruguay. Allí con arbitraje de Wilton Sampaio de Brasil en el estadio Libertadores de América de la ciudad de Avellaneda lo esperaba su tocayo Independiente de Avellaneda. Y el único tanto del partido llegó en el minuto 20, Levin Balanta, marcando el tanto de Independiente Santa Fe. Ese partido se jugaría el 22 de octubre en territorio gaucho. Y una semana después, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, empataron a un gol contra el mismo equipo, esta vez con arbitraje del venezolano José Pepe Argote de Venezuela. Al minuto 30, Pacho Mesa y un autogol en propia puerta de Robinson Rufai Zapata. Pero de todas maneras, Independiente Santa Fe se clasificó a las semifinales de la Copa Suramericana, dejando en el camino a Independiente de Avellaneda de Argentina. Y en semifinales lo esperaba nada más y nada menos que Sportivo Luqueño. La ida se jugó el 4 de noviembre en el estadio Feliciano Cáceres de la ciudad de Luque. El árbitro del encuentro fue precisamente Darío Briaco de Uruguay. En el minuto 13, Guido Divani puso el primero para el equipo local, es decir, el Sportivo Luqueño. Pero en el minuto 60, en la parte complementaria, Baldomero Perlaza, el hoy jugador del Deportivo Independiente Medellín, selló un empate que con el gol visitante y el empate en el Campín a 0 goles, el 25 de noviembre, clasificaron a Independiente Santa Fe por primera vez y después de Atlético Nacional a la gran final de la Copa Suramericana. El central del partido fue de Chile, Enrique Oces. El rival de Huracán en la semifinal fue precisamente el club River Plate de Argentina. Y claro, a ese equipo lo eliminó y entregó su trono River Plate de campeón de la Copa Suramericana. Y con esto llegamos a la gran final de esa Copa Suramericana. Primero, el 2 de diciembre en el estadio Parque Patricios, en el Tomás Adolfo Ducco, en la ciudad de Buenos Aires, con arbitraje de Toño Arias. Empataron a 0 goles tanto Huracán como Independiente Santa Fe. También lo mismo el 9 de diciembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, hasta con presencia de Marvel a bordo. Un empate a 0 goles que obligó a que este encuentro se extendiera en el tiempo suplementario de 30 minutos en total, unos 15 minutos en la primera parte y otros 15 en la parte complementaria. Y obviamente a esta definición
desde el punto blanco de la pena máxima. El central del partido fue Ever López de Brasil. Por el equipo cardenal convirtieron Omar Pérez, Seijas y Balanta. Y por el equipo del Huracán Argentina solamente la metió Mancinelli. Y los demás, Bogado Nervo y el Pato Toranzo, la erraron. Y con ese penal de Pato Toranzo, el Independiente Santa Fe con el travesaño incluido y esa tajada de Rufai Zapata, por primera vez en la historia se consagraba campeón, sí, campeón de la Copa Suramericana, por primera vez en la historia del fútbol colombiano. Y claro, Santa Fe además clasificó a la Copa Libertadores del 2016 y no solamente Independiente Santa Fe fue campeón de la Copa Suramericana, también jugó una Copa Japonesa Internacional ganándole 1-0 al Kashima Antlers. Ese partido se disputaría el 10 de agosto y en plenos Juegos Olímpicos. El único tanto del partido fue de Humberto Osorio Botello. Además, Independiente Santa Fe también jugó la final de la Recopa Suramericana contra el campeón de la Copa Libertadores. En ese momento hablamos del River Plate. Esa final tristemente la perdió, pero bueno, Independiente Santa Fe por primera vez en la historia se consagraba campeón de la Copa Suramericana por primera vez. Su goleador fue Wilson Morelo con 5 anotaciones. Y mejor imposible para César Pastrana, para todos sus muchachos, desde el 2012, o bueno, desde el 2009 con la final de Copa Colombia, que Independiente Santa Fe juega finales, las ganas, otras las pierde, pero bueno, así es el tema de Independiente Santa Fe, pero ganar la Copa Suramericana no tiene precio y fue una noche especial que recordamos, la de aquel 9 de diciembre del año 2015 en el estadio Nemesio El Camacho, el Campín de la capital de la República, frente a Huracán, el equipo Globito de Argentina. Y eso es el retrato de Clásicos JP, porque vibramos con las nostalgias, con los recuerdos y las evocaciones, en este caso con el cuadro cardenal que recordamos un día como hoy, 9 de diciembre del 2015, Independiente Santa Fe, primer campeón en Colombia de la Copa Suramericana.